y analista pues en temas internacionales. Qué gusto enorme, doctor, qué gusto verlo siempre. Buen día. Alberto, un gusto saludarlo y muchas gracias por la invitación. ¿Qué nos dicen estos resultados, doctor? ¿No? Se habla de parte de la representante de la autoridad electoral rusa, ¿no? De masiva participación ciudadana. Lo preocupante es la forma como nos estamos acostumbrando a ver el desarrollo de estos comicios. Un poco como que elige al contrincante, este adversario sí puede ser candidato, y en el caso de Rusia está más preocupante porque de por medio hasta opositores asesinados, ¿no? Sí, como usted bien señala, Alberto, Putin ha sacado a todos los opositores de la campaña electoral. A su principal opositor, digamos, falleció, fue asesinado, eh, y no solo a él, sino toda persona que es opositor ha sido separada de la campaña electoral. Por otro lado, Alberto, el candidato que destacaba era Putin, porque los otros candidatos que han sacado una votación muy pequeña, mínima, prácticamente coincidían con lo que señalaba Putin o con el manifiesto de Putin. Incluso seguir en la invasión que Rusia tiene contra Ucrania. Estas elecciones son unas elecciones en pleno estado de guerra, más que eso, de invasión de Rusia contra Ucrania. Y es una crónica de una muerte anunciada para parafrasear un libro de Gabriel García Márquez, porque todos sabían que el único que iba a triunfar en esas elecciones era Putin. Ahora, hay un elemento, ¿no? Que de pronto debe haberle servido a Vladimir Putin, a pesar, ¿no? De que esta invasión, ¿no? Que por supuesto tiene un costo oneroso, afecta la economía rusa. A pesar de aquello, el Fondo Monetario Internacional nos destacaba el crecimiento en 2023 en el orden del 3% de la economía de Rusia. A pesar de todo esto, ¿no? Me imagino que debe de servirle mucho a Putin un elemento que no es nada despreciable, ¿no? Claro, Alberto, pero es por el poder ruso. Y lo que deja claro es que es un gigante contra un país pequeño como es Ucrania. Entonces, a pesar de las sanciones internacionales, estas sanciones no han sido suficientes porque Putin insiste en mantener esta invasión que es injusta y porque ha quitado cualquier tipo de rechazo que puede haber en contra de la invasión y en contra de él. Uno no puede a través de las redes sociales opinar o a través de la radio o la televisión, porque Putin mantiene casi un control total de la opinión pública en Rusia. Y eso es todo menos democracia, mi estimado Alberto. Claro que sí. El equipo periodístico de la BBC de Londres nos hacía una pregunta. ¿Es Putin realmente más poderoso que nunca? Y a mí me lleva un poco a ponerlo prácticamente, ¿no? En una comparación con el dictador Joseph Stalin, ¿no? No solamente por los años, sino por la rigurosidad con la que manejan el mando. Bueno, quizás por las características de él, y usted tiene tanta razón al hacer esa pregunta, porque él cree que esto es un imperio, está totalmente fuera de todo tipo de época. Y además, si vemos los antecedentes, las personas son también consecuencia de sus antecedentes, de sus actos. Él fue un ex agente de la KGB y está manejando de esa manera
la democracia en Rusia. No entiende que la democracia es el régimen de las armónicas discrepancias y que justamente es en el sistema democrático donde se puede discrepar. Con Putin no se puede discrepar. Todo lo que ha existido en estas elecciones es un teatro bien armado y es algo que lleva a que la comunidad internacional se pronuncie cómo insiste en una invasión ante un país pequeño como es Ucrania. Claro, por supuesto, ¿no? Es bastante llamativo. Es como volver un poco, ¿no? A la época precisamente de la KGB, de la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Permítame sacarlo del tema de Rusia, ¿no? Porque también acá en Latinoamérica tenemos previsto elecciones, ¿no? O sea, ha fijado ya una fecha, yo decía la semana anterior, ¿no? El cinismo de Nicolás Maduro en Venezuela, ¿no? O sea, pone la fecha del natalicio de Hugo Chávez Frías, ¿no? Para hacerlas coincidir con el día de elecciones. Seguramente busca de esa manera tratar de en algo querer arrastrar votación de gente que puede recordar con afecto a Chávez, ¿no? Pero en todo caso, algo parecido a lo de Rusia. También Maduro, como buen dictador, se encarga hasta de escoger, ¿no? De escoger árbitro, cancha y hasta la oposición. O sea, a quién enfrentar. Realmente esto es inaudito, ¿no? Y resulta también terrible que mayormente en el contexto internacional como que no pasa nada. Y este tipo de cosas son los que están erosionando nuestras sociedades, porque a la final si fuera solamente un problema de Venezuela, no es solamente de Venezuela, porque va arrastrando todas esas secuelas, pues están impactando tremendamente en nuestras sociedades, no solamente en Latinoamérica, sino a lo largo del mundo. Alberto, su pregunta es tan importante porque lo que hace Maduro es muy similar a lo que hace Putin. Creen que la democracia es un traje que debe estar a la medida de ellos. Maduro, aparte de ser un payaso, lo que intenta es evitar que la oposición tenga su candidata, que es María Corina Machado, y le impide participar a pesar de un acuerdo que se llama el Acuerdo de Barbados. Y el impedimento, Alberto, es absurdo. Dice que no puede participar porque ha estado a favor de las medidas de los Estados Unidos en contra de Venezuela y además porque en su declaración de impuestos no mencionó que se le dio tickets para comida. Es algo totalmente absurdo no poder habilitar a la señora Machado. Ahora, yo concuerdo con usted y además me parece tan importante que se traten estos temas y que lo hacen ustedes, porque parece que el mundo se ha acostumbrado a estos conflictos, a la invasión de Rusia en Ucrania, a las barbaridades que hace Maduro, a lo que pasa en Nicaragua, al grave problema de Haití, al problema Israel-Palestino. Es decir, cada vez hay más problemas en la civilización actual y lo peligroso es que nosotros los estamos aceptando sin pronunciarse fuertemente como debe de hacerlo la comunidad internacional. Ya usted lo ha tocado, ¿no? Lo de Haití es algo terrible, ¿no? Porque si sacamos cuenta de cuánto se ha destinado, a ver, por supuesto que no se podía dejar a Ucrania sola, ¿no? En este tema de la invasión de Rusia. Ok, había que ayudar al presidente Zelensky, a su gobierno, a sus fuerzas armadas en esta lucha desigual contra las fuerzas rusas, ¿no? Pero recordar que Haití desde el 2010, luego del devastador terremoto, primero pues nos conmovimos cuando ocurrió enero del 2010, si no me equivoco, ¿no? Ese devastador terremoto.
Han pasado 14 años y no hemos podido, la comunidad internacional, reconstruir Haití, generar condiciones adecuadas para que esta sociedad pueda salir adelante, sino que la cosa se ha ido agravando, agravando, ¿no? Y ahí hemos ido sumando los problemas de Venezuela, de Nicaragua. Lo de Cuba es una verdadera bomba de tiempo, ¿no? Ya tienen 3 meses en una crisis energética bárbara. La gente se está muriendo de hambre en la isla. Acá en nuestro continente tenemos tantas dificultades que no podemos irlas solucionando. Es terrible, ¿no? Todo lo que pasa acá. Totalmente de acuerdo, Alberto. Quizás solo la unidad de los estados a base de principios democráticos y valores democráticos logrará que podamos salir adelante. Y obviamente exigirle a los organismos internacionales que intervengan de manera preventiva, no resolutiva, y que logre conseguir soluciones para los estados que están en conflictos. El apellido Estarellas, pues es sinónimo de abogados, desde el doctor Carlos Estarellas Avilés, Carlos Estarella Merino, y ahora ustedes pues siguen una saga, ¿no? Siempre han estado pues en el campo de la jurisprudencia, y aprovecho la oportunidad un tanto como para pedirle un criterio con respecto a cómo se debería de garantizar una mejor selección de los jueces. Y tomo como punto de partida todos estos escandalosos casos, Metástasis y Purga, ¿no? Que evidencian también cómo la corrupción lamentablemente, ¿no?, ha hecho añicos lo poco de institucionalidad que quedaba en el ámbito de la administración de justicia. ¿Cómo? Porque está en ciernes pues justamente este proceso de selección de jueces de la Corte Nacional incluso. Se hace imperativo ir renovando cuadros en las cortes provinciales y en todo el ámbito de la justicia, no solamente a nivel de jueces, sino también del Ministerio Público, de las fiscalías provinciales, ¿no? En esa medida, ¿cómo cree usted que se podría mejorar, ¿no?, esas condiciones para garantizar de mejor manera la selección de los jueces? Alberto, en primer lugar, quiero agradecerle por recordar a mi abuelo, por recordar a mi padre. Muchísimas gracias. La justicia está en un conflicto enorme porque la política y en este caso el narcotráfico se ha tomado a la justicia. Es desde que se politizó todo el sistema judicial y está en una crisis pues horrorosa que lo ha dejado muy claro el caso Metástasis y las consecuencias de esos casos y la firme labor y valiente labor de la fiscal general Diana Salazar. Es urgente una renovación total. No puede ser que utilicen los reemplazos con una base de datos que todos son producto del correísmo cuando se tomó la justicia, y deben de escogerse jueces probos, que conozcan de derecho, pero que tengan probidad notoria para que puedan impartir justicia. No puede existir una verdadera democracia si es que la función judicial está tomado hoy por la política y el narcotráfico. Es urgente una reorganización total del sistema de justicia y particularmente de la Corte Provincial en Guayaquil, en Guaya. ¿Y qué criterios más o menos se deberían de tomar en cuenta? Hay un planteamiento de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, ¿no? En el sentido de que se incorporen, pues, precisamente nuevos criterios, tanto para los concursos de selección como para las evaluaciones que por ley deben darse periódicamente a todo nivel en la función judicial. Pero, ¿qué más o menos podría justamente, pues, anotarse en este planteamiento, doctor? Bueno, básicamente yo creo que hay varias cosas que hacer. El Consejo de la Judicatura como tal ha fracasado, y solo ha sido un organismo administrativo
que nos ha demostrado no ha servido para nada. Y la elaboración de los concursos deben de primar, en primer lugar, demostrar la capacidad de la persona que concursa, pero vuelvo a reiterar, esa capacidad debe ir con la probidad de la persona que concursa. Deben de tener probidad notoria, porque donde no la tienen, vamos a volver a estos actos bochornosos que están pasándose en unos chats donde magistrados y jueces están corrompidos, no solo por la politización, sino también por el narcotráfico en el Ecuador. Es urgente que se reformen esos concursos y que vuelva a tener gente preparada y capaz en la administración de justicia. Claro, hay que ir, pues, como dice el doctor Paulo Caña, ¿no? Es importantísimo sanear todo el sistema judicial. Doctor, agradecerle muchísimo por estos minutos y a través suyo también un abrazo inmenso a toda la comunidad académica de nuestro país, pues, ¿no? A la gente de la Universidad Católica también un abrazo inmenso, nos están sintonizando. Por ahí me escribía el economista Julio Molina Flores, ¿no? A toda la gente en la comunidad universitaria, sobre todo allá en la Católica de Santiago de Guayaquil. Un saludo muy cordial en este inicio de semana. Para usted, el agradecimiento de siempre, doctor, por la deferencia. Muchas gracias, muy amable por la invitación, un abrazo. Son las 7 de la mañana con 23